Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Maazine Meravet conmueve a todos con una confesión inesperada sobre su pasado con Cenk Torun. Sus palabras han tocado corazones y reabierto preguntas que muchos creían enterradas. Hay heridas que solo el tiempo sabe curar y recuerdos que ni el tiempo se atreve a borrar. Con esta frase, Maazine comenzó una publicación que no tardó en hacerse viral. En la imagen, se le ve con una mirada serena pero nostálgica, mirando al horizonte desde una terraza en Estambul. Sin necesidad de nombrar a Cenk Torun, todos entendieron a quién iban dirigidas sus palabras. Fue el inicio de un nuevo capítulo en una historia de amor que, aunque interrumpida, nunca fue del todo cerrada. La reacción no tardó. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo y especulaciones. ¿Todavía lo ama? ¿Eso fue para Cenk? Sin duda, ¿volverán a estar juntos? Y es que, tras meses de silencio, esta acción por parte de Maazine reavivó los rumores de una posible reconciliación. Cenk, por su parte, se encontraba en medio de las grabaciones de su nuevo proyecto cuando fue sorprendido por la noticia. Un periodista se le acercó al salir del set y le preguntó directamente: «Cenk, ¿has visto la publicación de Maazine?». El actor sonrió, bajó la mirada y respondió: «No suelo hablar de mi vida personal, pero a veces el silencio también es una respuesta». Esta respuesta críptica solo alimentó más las especulaciones. Una fuente cercana al actor reveló que Cenk se había mostrado visiblemente conmovido tras ver la publicación. Se quedó callado por varios minutos, mirando la pantalla de su teléfono. Luego dijo algo como: «A veces, el pasado regresa cuando menos lo esperas». Estas palabras, aunque privadas, se filtraron y encendieron las redes sociales. La relación entre Maazine y Cenk fue una de las más comentadas en su momento. Su química en pantalla traspasó la ficción y los llevó a compartir momentos personales que fueron captados por los medios. Sin embargo, una aparente diferencia de prioridades y caminos divergentes provocó su separación. En una entrevista pasada, Maazine había dicho: «A veces, amar no es suficiente cuando los tiempos no coinciden». Y Cenk, por su parte, comentó en otra ocasión: «Maazine siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Eso no cambia». Con esas declaraciones, muchos pensaron que la historia había terminado de forma madura y definitiva. Pero la nueva publicación de Maazine ha cambiado el panorama. Los analistas de espectáculos no tardaron en opinar. Una reconocida periodista del mundo del entretenimiento afirmó: «Este tipo de mensajes no son casuales. Maazine está diciendo que ha sanado, pero también está dejando abierta la puerta a lo que podría venir». La pregunta ahora es: ¿responderá Cenk con un gesto igual de público? ¿O preferirá dejar que las cosas fluyan sin intervenir? Lo que es seguro es que los fans están atentos a cada movimiento. Algunos ya han comenzado a compartir antiguos videos de la pareja, recordando los mejores momentos que vivieron juntos frente y fuera de las cámaras. Uno de esos videos, donde ambos ríen durante una pausa de grabación, alcanzó miles de reproducciones en apenas unas horas. El público parece no haber olvidado la magia que existía entre ellos, y la nostalgia colectiva está creciendo día a día. Mientras tanto, Maazine reapareció en un evento benéfico en el barrio de Nyanta. Lucía elegante, serena, pero sus ojos revelaban una mezcla de emoción y melancolía. Algunos reporteros aprovecharon para preguntarle si su publicación estaba dirigida a Cenk. Ella, con una sonrisa enigmática, respondió: «A veces escribimos lo que sentimos, sin pensar en quién lo leerá. Pero si alguien se reconoce en mis palabras, quizás era para él». Esa respuesta bastó para provocar una nueva ola de comentarios. Por su parte, una fuente del equipo de producción de la nueva serie de Cenk confirmó que el actor ha estado más introspectivo en los últimos días. Llega puntual, trabaja con profesionalismo, pero se le nota pensativo. Incluso ha estado escuchando ciertas canciones románticas durante los descansos, algo que no hacía antes, relató uno de los técnicos del set.
Lo más sorprendente ocurrió la noche del jueves, cuando Cenk fue visto en un conocido restaurante del Bósforo. Iba solo. Algunos testigos aseguran que pidió una mesa con vista al mar, donde se quedó por más de una hora contemplando el agua sin decir una palabra. Un camarero comentó, parecía estar en otra parte, como si estuviera reviviendo algo. No usó su teléfono casi en ningún momento. Ante esta nueva serie de gestos y silencios, los medios han comenzado a hablar de una reconexión emocional entre los dos. Una psicóloga invitada a un programa de espectáculos expresó, muchas veces, cuando una relación ha sido tan significativa, basta con un gesto, una frase, para reactivar los vínculos emocionales. En este caso, ambos están enviando señales, incluso si no lo hacen de manera directa. Maasine, al día siguiente, publicó una historia breve en su cuenta personal, con una frase que no pasó desapercibida: lo que está destinado a ser, encuentra la manera. No etiquetó a nadie. No agregó ninguna imagen. Solo el fondo negro y letras blancas. Pero el mensaje fue más que claro para quienes siguen de cerca esta historia. En paralelo, algunos colegas del medio han declarado su deseo de verlos juntos nuevamente. Una actriz que compartió set con ambos comentó en una entrevista, ellos tenían algo especial. No era solo química, era cariño verdadero. Yo fui testigo de eso, y sinceramente, me encantaría verlos darse otra oportunidad. Los fans, como era de esperarse, no han dejado de enviar mensajes a ambos. En redes sociales circulan frases como el amor verdadero nunca muere, vuelvan a intentarlo, el mundo necesita más historias como la suya o hay silencios que gritan más que 1000 palabras. Incluso se ha creado un hilo en X, antes Twitter, donde se recopilan coincidencias, frases similares, y momentos en los que aparentemente ambos se han referido al otro sin nombrarse. Lo que también ha llamado la atención es que, según informes no confirmados, ambos han comenzado a seguir cuentas nuevas de poesía y espiritualidad. Algunos interpretan esto como una señal de que están atravesando un proceso de reflexión profunda. Uno de los seguidores más activos escribió, no me importa si vuelven o no, pero ojalá se hablen desde el corazón. Porque lo que tuvieron fue real, y eso merece cierre o renacimiento, pero no olvido. Finalmente, una fuente del entorno de Maasine reveló que ella ha estado escribiendo un diario íntimo desde hace varios meses, y que parte de esas reflexiones podrían ver la luz en un futuro libro. Es una especie de catarsis para ella. A través de la escritura, está sanando, pero también reviviendo lo vivido. Y créeme, muchas páginas están inspiradas en su tiempo con Cenk, aseguró. Queda por ver si esta historia tendrá una nueva etapa o si ambos seguirán sus caminos por separado, pero lo que no cabe duda es que el impacto emocional entre ellos sigue presente, latiendo en cada palabra no dicha. En cada mirada al horizonte y en cada silencio compartido, desde lejos. Y ahora queremos saber tu opinión, ¿crees que Maasine todavía guarda sentimientos por Cenk? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que aún podría darnos muchas sorpresas.